La mayoría de las personas se enterarán del reinicio de la misma manera que se enteran de todo lo importante en finanzas. Después ya pasó. Después de que la ventana se haya cerrado. Después de que las personas que estaban prestando atención ya captaron el movimiento y la prensa principal finalmente decidió que la historia es lo suficientemente segura como para cubrirla. He observado cómo se desarrolla esa dinámica en 2001, 2008 y 2020. El patrón nunca cambia. Los datos llegan primero. Las instituciones actúan en silencio. El inversor minorista es el último en enterarse de esto. Y la versión que escuchan es siempre la versión desinfectada. La versión con las partes inconvenientes eliminadas. La versión que hace que el sistema parezca que estaba funcionando normalmente hasta el momento en que claramente no lo estaba. No les voy a dar esa versión hoy. Les daré los datos tal como se ven realmente, en la secuencia que realmente importa, y les dejaré sacar sus propias conclusiones sobre lo que significan. Lo que está sucediendo ahora mismo en el oro, la plata y la arquitectura monetaria global no es un mercado alcista. Los mercados alcistas ocurren dentro de los sistemas. Lo que los datos describen actualmente es una revaloración del propio sistema. El reinicio. La palabra se usa de manera vaga y quiero ser preciso acerca de lo que quiero decir con ella. Un reinicio monetario es el proceso mediante el cual el mercado fuerza una recalibración entre el valor de las promesas en papel y el valor de los activos reales que esas promesas fueron diseñadas originalmente para representar. No es un evento único con una fecha específica. Es una transición, a veces lenta y a veces repentina, que se produce cuando la brecha entre la realidad monetaria y la ficción monetaria se vuelve demasiado amplia para mantenerla. La historia muestra que la brecha tiene un límite, y los datos sugieren que nos estamos acercando a ese límite más rápido que en cualquier otro momento anterior de la era moderna. Déjame decirte lo que cambió, no gradualmente a lo largo de décadas. Específicamente, recientemente, en marzo de 2020, la Reserva Federal hizo algo que nunca antes había hecho en sus 107 años de historia. Anunció una flexibilización cuantitativa ilimitada. No es un programa específico con un tamaño definido. Ilimitado, la palabra misma fue la señal. Significaba que ya no había ninguna restricción teórica sobre cuánto dinero estaba dispuesta a crear la Reserva Federal. En cuestión de semanas, el balance de la Reserva Federal se amplió en más de $1 billón. A finales de 2021 había pasado de 4 billones a 9 billones de dólares. La oferta monetaria total de Estados Unidos, medida por M2, se expandió aproximadamente un 40% en aproximadamente 2 años. Para poner esto en contexto, todo el siglo anterior de historia monetaria estadounidense no había producido una expansión del 40% en la oferta monetaria en un periodo de 2 años. No durante la Segunda Guerra Mundial, no durante la estanflación de los años 1970, no durante la crisis financiera de 2008. Lo que sucedió en 2020 y 2021 no tuvo precedentes en el historial monetario moderno. Ahora aquí está la parte que la prensa cubrió extensamente. Llegó la inflación, los precios subieron, la Reserva Federal aumentó las tasas agresivamente para que la inflación volviera a su objetivo, y para el observador casual, parecía que la historia terminaba ahí. Llegó la inflación, la Reserva Federal actuó y la situación se normalizó, excepto que no se normalizó, no de la manera que importa para el oro y la plata. El dinero que se creó en 2020 y 2021 no desapareció cuando la Reserva Federal subió los tipos. Todavía está en el sistema. Todavía está en reservas bancarias, en cuentas del mercado monetario, en precios de activos que fueron inflados por la expansión y que no se han deflactado por completo. La inflación de la oferta monetaria fue permanente, incluso si la inflación de los precios al consumidor resultó parcialmente transitoria, y la expansión monetaria permanente, aplicada a una oferta fija o de lento crecimiento de oro
y plata. Significa que el precio real de esos metales en términos ajustados a la inflación tiene mucho camino por recorrer antes de reflejar la realidad monetaria que se creó entre 2020 y 2022. Este es el reinicio que describen los datos. No se trata de un dramático colapso del dólar de la noche a la mañana. No es un escenario de Hollywood donde el sistema financiero deja de funcionar. Una revaluación persistente y agotadora de activos que son genuinamente escasos en relación con la moneda que se ha expandido a un ritmo sin precedentes. El oro superó los $2,000 la onza, luego 2,500. Luego, 2,800. Cada uno de esos niveles fue descrito como caro por los principales analistas hasta que el mercado pasó a través de ellos y se convirtieron en el nuevo piso. Los datos dicen que ese patrón no ha terminado. Es en una fase inicial media de un ciclo de revaluación que la expansión monetaria de 2020 hizo estructuralmente inevitable. Silver es el caso más interesante y creo que representa la oportunidad más convincente dentro de la tesis del reinicio. El oro acapara los titulares. El oro obtiene la cobertura del Banco Central. El oro atrae la atención institucional. La plata es tratada como la hermana menos glamorosa del oro, a la que se hace referencia ocasionalmente, se la descarta con regularidad y constantemente se la subrepresenta en la conversación financiera convencional en relación con lo que realmente justifican sus fundamentos. Ese despido no es definitivo, condición. Es temporal y crea el tipo de brecha entre el precio y la realidad subyacente que históricamente se ha cerrado de manera violenta y rápida una vez que llega el catalizador. Aquí está la realidad plateada que muestran los datos. 3 años consecutivos de déficit estructural de oferta hasta 2024, confirmado por el Silver Institute. ¿El mundo consume más plata de la que extrae? Cada año, las reservas superficiales que amortiguan el déficit se están reduciendo constantemente. El suministro minero no puede responder rápidamente porque aproximadamente el 70% de la plata proviene de un subproducto de la minería de metales básicos y no se rige principalmente por el precio de la plata. Las nuevas minas primarias de plata tardan una década o más en entrar en producción. El lado de la oferta de esta ecuación está estructuralmente restringido de maneras que no cambiarán en un corto plazo, independientemente de lo que suceda con los precios. Por el lado de la demanda, la plata se encuentra en la intersección de dos de las tendencias seculares más poderosas de la década actual, la transición energética y el reseteo monetario. Las células fotovoltaicas de paneles solares requieren pasta de plata que actualmente no tiene un sustituto viable a un costo y rendimiento comparables. La instalación solar mundial está creciendo a un ritmo que, según los proyectos de la Agencia Internacional de Energía, impulsará la demanda de plata procedente únicamente de la energía solar a más de 200 millones de onzas anuales para 2026. Los vehículos eléctricos, la electrónica militar, la fabricación de semiconductores y las aplicaciones médicas añaden una demanda industrial que no es cíclica ni especulativa. Al mismo tiempo, la dinámica monetaria que impulsa al oro es igualmente aplicable a la plata, que ha servido como metal monetario junto con el oro durante toda la historia económica humana registrada. Cuando ambos canales están tirando en la misma dirección simultáneamente, en un mercado lo suficientemente pequeño como para que una reasignación seria de capital produzca movimientos de precios desproporcionados con respecto a los que generan flujos similares en clases de activos más grandes, la configuración se vuelve genuinamente inusual. La relación oro-plata captura la valoración relativa en un solo
número que los datos históricos hacen significativo. La relación hoy se sitúa entre 85 y 90 a 1. El promedio a largo plazo es de 50 a 60 a 1. La plata ha sido así de barata en relación con el oro en algunos momentos de la era moderna. A principios de 2020, cuando la proporción alcanzó brevemente 125 a 1. El precio de la plata triplicó en unos meses, mientras que el oro aproximadamente se duplicó. Después de 2008, la plata pasó de menos de $9 a casi $50, un movimiento de más del 400%, mientras que el oro pasó de 750 a 1900, aproximadamente el 150%. El patrón es consistente y los datos son claros. Cuando la valoración de la plata en relación con el oro se encuentra en extremos históricos y el entorno monetario es el que impulsa la demanda de activos duros, la plata no solo participa en la revalorización, lo lidera y por un margen significativo. La dimensión geopolítica del reinicio no está separada de la monetaria, es el mecanismo a través del cual se está institucionalizando lo monetario. La decisión de febrero de 2022 de congelar las reservas del Banco Central ruso cambió el cálculo del riesgo para cada fondo soberano y banco central que no se sienta cómodamente dentro de la arquitectura de seguridad occidental. El mensaje era claro: los activos mantenidos en instituciones financieras occidentales no son neutrales. Están sujetos a decomiso mediante decisión administrativa. La respuesta documentada en datos del Consejo Mundial del Oro durante los 3 años siguientes ha sido un cambio sistemático en la composición de las reservas del Banco Central hacia el oro físico a un ritmo no visto desde el colapso del sistema de Bretton Woods en los años 1970. China, India, Polonia, Turquía, Singapur y decenas de otras naciones han estado comprando, no como un comercio especulativo, como un reposicionamiento estructural lejos de la dependencia del dólar y hacia un activo de reserva que no conlleva riesgo de contraparte ni riesgo de jurisdicción política. Ese comportamiento del Banco Central importa de manera específica para la tesis del reinicio. Los bancos centrales son compradores insensibles a los precios, compran para lograr un objetivo de asignación estratégica, no para capturar un precio de entrada específico. Cuando los compradores, insensibles a los precios, con una capacidad de compra esencialmente ilimitada, acumulan sistemáticamente un activo a lo largo de varios años, ponen un piso estructural debajo de ese activo y al mismo tiempo reducen la oferta disponible para los compradores sensibles a los precios. El mercado del oro lleva 3 años absorbiendo esa dinámica. El mercado de la plata aún no ha atraído ese nivel de atención institucional, lo que significa que la revalorización de la plata, cuando llegue, se producirá desde una base más baja y hacia un mercado con menos propiedad institucional para amortiguar el movimiento. Pequeño mercado, grandes fuerzas. Históricamente, esa combinación produce resultados que sorprenden a las personas que no estaban observando cómo se desarrollaba la configuración. Quiero decir algo sobre la palabra preparar en el título de este video, porque creo que merece más que el tratamiento habitual de comentarios financieros. Prepararse para un reinicio monetario no se trata de miedo. No está aquí, pero construir un búnker o retirarse del sistema financiero. Se trata de una evaluación honesta de lo que muestran los datos y una consideración cuidadosa de si su posición financiera actual refleja esa realidad o supone una continuación de las condiciones que, según los datos, están cambiando. Quienes se prepararon antes del ciclo inflacionario de la década de 1970 no predijeron todos los giros del camino, entendieron la dirección monetaria y posiblemente
poseían activos que se beneficiaron de esa dirección. Las personas que se prepararon antes del movimiento de metales preciosos posterior a 2008 no calcularon la cima a la perfección, superaron la volatilidad y salieron airosos con su poder adquisitivo intacto. La preparación en este contexto significa posicionamiento, no predicción. Significa poseer activos cuya propuesta de valor fundamental mejora a medida que las condiciones que describen los datos se vuelven más reconocidas. El oro y la plata físicos son la expresión más directa de ese posicionamiento, porque no conllevan ningún riesgo de contraparte, ningún riesgo de falla institucional y ninguna correlación con las clases de activos de papel que están más expuestas a la dinámica monetaria que el reinicio está corrigiendo. Las acciones mineras y las compañías de regalías ofrecen participación apalancada para los inversores que desean una exposición direccional a través de los mercados convencionales. Tampoco es un asesoramiento financiero ni un sustituto de una investigación específica para su propia situación. Lo que son es la aplicación de un marco que los datos históricos validan con más consistencia que casi cualquier otro patrón en la historia monetaria. Soy Marcus Velo. Dejé el sistema financiero porque me interesé más en lo que realmente dicen los datos que en mantener las relaciones que me exigían fingir que decían otra cosa. Lo que dice ahora mismo sobre el oro, la plata y la transición monetaria hacia la que apuntan las compras del Banco Central y la trayectoria fiscal y el reposicionamiento geopolítico no es complicado. El reinicio no es un acontecimiento futuro que estén debatiendo los economistas. Los datos dicen que es una condición actual que son valoradas por las personas que siempre se mueven primero. La única pregunta que queda es si estás entre ellos.